Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a nuestro programa Diálogos de Frontera. Este programa se realiza gracias a Oriente TV, a Cable Plus y a la Universidad Católica de Oriente desde el Centro de Humanidades y la Dirección de Posicionamiento. Para esta emisión queremos desarrollar el tema político a propósito de estos tiempos tan importantes y justamente hemos traído a unas personas invitadas que desarrollan diferentes funciones en la universidad. En primer lugar, le damos la bienvenida a la doctora Diana Milena Gómez Hurtado. Ella es filósofa, abogada, magíster en filosofía, doctora en filosofía y postdoctora en estudios críticos en Derecho. Además es decana de la Facultad de Derecho. Y también nos acompaña el doctor Omar Julián Álvarez Tavares, licenciado en Filosofía, magíster en Teología, doctor en Filosofía y docente del Centro de Humanidades. Un saludo entonces para ustedes, doctora Diana, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Omar, bienvenido a este programa. Muchas gracias por la invitación. Jesús David, qué alegría encontrarnos nuevamente. Gracias, Santiago, y bueno, qué alegría tener a la doctora Diana, al doctor Omar, que los conocemos desde hace algún tiempo. Y bueno, yo creo que es una muy bonita oportunidad y quisiera en este contexto del programa que plantean para el día de hoy como dos elementos iniciales. Uno, la oportunidad de vivir la democracia. Y cuando digo vivir la democracia es tener la posibilidad de vivir también la ciudadanía. Es decir, cuando vienen eventos políticos, eventos democráticos, eventos de elección, la primera invitación que hoy hacemos y que me permito introducir es que nosotros a la hora de tener una posibilidad no la dejemos de lado. Porque si bien la democracia y la ciudadanía son mecanismos de participación, no podemos delegarlos, no podemos asumirlos como algo exógeno y no podemos dejar que otras personas decidan por nosotros. También es bueno una invitación, y qué bueno que ellos nos lo van a permitir el día de hoy, a la mesura. Cuando la democracia o cuando los ejercicios de elección polarizan a las personas, nos dividen. Y cuando hay una división tan profunda, la que hemos estado tal vez escuchando, se me viene a la mente la reflexión de los obispos, que a propósito de las elecciones que próximamente tendremos en nuestro país, nos decían, mira, el hecho de que pensemos diferente no nos puede hacer enemigos. El hecho de que tengamos algunas ideas de sociedad, de comunidad diferente, no puede dividir a las familias, no puede dividir a las personas, a las regiones. Y uno de los mensajes que queda con los obispos es el tema de la unidad. Así que Santiago y compañeros, quisiera dejar ese primer mensaje de vivir la democracia, vivir la ciudadanía, no delegar en los demás y nosotros hacernos partícipes con nuestras limitaciones, con nuestras también ideas, poderlas expresar, pero que eso no nos puede hacer diferente, no nos puede relegar, no nos puede dañar las relaciones en la familia, en las regiones y demás. Muchas gracias, Jesús David, por esta introducción. En continuidad, quisiera entonces darle la palabra a nuestros invitados, comenzando con el profesor Omar Julián y planteando lo siguiente a modo de introducción. ¿Por qué planteamos efectivamente que la política es un asunto natural, propio del ser humano y que sería de alguna manera lamentable que vivamos de espaldas o ignorando este tema fundamental para nosotros como personas y como sociedad? Bueno, muchas gracias por esa introducción, esa contextualización. Yo diría que en principio la política nos hace humanos y nos humaniza de alguna manera porque siempre que estamos en relaciones humanas hay discordia, hay confrontación y la política empieza precisamente para gestionar esas diferencias y esos asuntos que nos plantean división entre los seres humanos. Entonces, digamos que toda confrontación, toda guerra, todo intento por anular al otro exige y plantea precisamente la necesidad de que seamos unos animales, unas personas que vayamos más allá y creemos una dinámica política. Entonces,
Creo que en la vida comunitaria, en la vida de ciudad, en la vida barrial, siempre se plantea la cuestión de que yo convivo con personas que tienen otros hábitos, otras costumbres, e inmediatamente y de manera muy natural, como lo decías, aparece la necesidad de los acuerdos, de establecer algún tipo de reglas, establecer algún tipo de normas que posibilite que esas tensiones que hay entre nosotros se empiecen a zanjar y se empiecen a gestionar de manera pacífica. Entonces creo que en estos tiempos electorales y cuando nos piden que acudamos, en este caso de la democracia participativa, se exacerban las emociones, las pasiones y entramos en una confrontación, y creo que eso nos pone a veces a estar en una contradicción. La política precisamente lo que intenta es apaciguar los ánimos, calmarlos, para que gestionemos de manera pacífica las diferencias que tenemos, porque la política supone eso, que somos diferentes, que tenemos gustos distintos. Yo diría incluso que lo que permite es que seamos egoístas juntos. Suena como una paradoja, pero esa paradoja es la que quiere salvar la política, que cada uno tiene intereses particulares, tiende hacia fines muy diferentes, y que podamos en comunidad llegar como a un consenso, llegar a unos acuerdos, a unos mínimos, para que no nos hagamos daño, para que no anulemos al otro y para que precisamente hagamos realidad como la vida en común, la unidad que decía Jesús David ahorita, que me parece que es el centro de lo que es la gestión política. Excelente, profesor Omar Julián. Creo que es una muy buena introducción, porque ya entonces podemos definir que la política tiene que ver con un asunto propio del ser humano, de su comportamiento, y que facilita las condiciones de convivencia. En esa misma línea, Diana Milena, ¿a qué hacemos referencia cuando planteamos que la política es un asunto que está asociado a derechos y deberes en el ser humano? Bueno, para poder consolidar la política en sociedad desde la edad antigua y la modernidad, se ha pensado justamente en qué garantiza el ejercicio de la política, es decir, y entre esas cosas están justamente el poder gozar de unos derechos, y para poder gozar de esos derechos pues también tener unos deberes. Entonces, desde la teoría contractualista de la modernidad, eso se ha venido, digamos, consolidando, con el fin, evidentemente, y en coherencia con lo que venía diciendo el profesor, pues demostrar que es natural el inclinarnos hacia acuerdos políticos, pero también es natural llevar a que esos acuerdos tengan como unas formas de estar blindados, y estos son los derechos y deberes. Entonces, por eso cuando hablamos de derechos políticos y deberes políticos, estamos aludiendo a un logro histórico de la misma configuración de la política y posteriormente de la misma ciencia política. Entonces, por ejemplo, logros como la libertad, la voluntad y la dignidad humana, que es uno de los elementos que siempre está en el trasfondo de las discusiones hoy sobre el quehacer y el fin de la política. Bien, hemos hablado entonces de lo político como un asunto propio de la naturaleza, de la esencia del ser humano, que regula nuestro comportamiento, que nos plantea pautas de conducta y que facilita la convivencia entre nosotros como seres humanos, y también el hecho de que la política nos plantea unos derechos y unos deberes. Esto es, a modo de introducción, un primer acercamiento a este tema de lo político propio de lo humano. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos con nuestro programa Diálogos de Frontera. Soy el padre Ángel David Agudelo Mesa, rector de tu futura universidad. Te invito a que juntos construyamos un proyecto de vida con sentido, basado en una formación más humana para un mundo que se transforma y que nos reta. Universidad Católica de Oriente, para toda una universidad, para todos. Cordial saludo, amigos y amigas de la Fundación Social Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, Fundauco. Quiero en este día expresar mi gratitud a todas las personas, empresas, instituciones que se vincularon a nuestra Educatón 2026, transformando vidas. Muchas gracias. Con cada aporte que ustedes nos hicieron, seguimos generando oportunidades para que más
jóvenes de nuestro oriente antioqueño y más niños se sigan educando. También les quiero invitar a que sigan donando. Estamos abiertos hasta el 15 de junio, nuestra Educatón, para que podamos llegar a nuestra meta, 70 millones de pesos, con los cuales podremos nosotros garantizar parte de nuestras responsabilidades en el semestre 2026. Quiero que ustedes recuerden que una comunidad que educa es una comunidad que se transforma y una comunidad que genera paz. Dios les bendiga. Retomamos, queridos amigos, queridas familias, nuestro programa Diálogos de Frontera, en esta emisión desarrollando el tema de los derechos y deberes políticos. Para dar continuidad a los temas que hemos venido conversando, quisiera plantearle lo siguiente, profesor Omar Julián. Hay una relación profunda, inherente entre lo ético y lo político. Si hiciéramos un análisis de la realidad, si escucháramos permanentemente las noticias, podríamos caer en la cuenta de la importancia y la necesidad de que lo ético y lo político estén alineados y no dispersos. ¿Qué podríamos plantear con respecto a esta unidad fundamental de estos temas? Bueno, yo creo que hay una relación intrínseca entre lo moral y lo político, y diría que lo que reúne ambas cosas es la cultura. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de sistemas, entonces nuestro sistema político que hemos heredado, ya lo decía la doctora Diana, de los griegos, la modernidad intentó perfeccionarlo. Entonces hablamos como de modelos y nos encanta copiar modelos. Me encantaría que fuésemos como tal país, que tuviéramos la estructura de tal país. Eso está bien en parte, pero un modelo siempre se inserta en una cultura. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cultura, hablamos de nuestros modos, nuestros hábitos, la forma. La cultura es el cultivo, lo que repetimos continuamente. Entonces, a veces sentimos que algunas cosas no funcionan porque traemos el sistema, pero cae, o digámoslo así, es como una semilla que se siembra en un terreno que no se parece a aquello que se trae. Entonces, claro, ahí empieza a haber fricción, empieza a haber tensiones, porque normalmente el sistema puede ser muy bonito. Vamos a copiar el sistema de salud de X país. Pero cuando lo traemos a nuestra cultura, las tensiones que aparecen son de corte moral. ¿Por qué? Nos damos cuenta que eso que en otro contexto funcionó, aquí ya está impregnado de pronto de corrupción, de clientelismo, de intereses particulares. Entonces, no es sano pensar que un sistema por sí solo va a funcionar, sino que tenemos que crear como una dinámica social donde ese sistema se articule. Entonces lo que podemos hacer es como adaptarnos. La moral y la ética propenden por eso. ¿Cuáles son las mejores maneras, las mejores formas de adaptar ese sistema y de perfeccionar? Continuamente estamos hablando de la democracia, de la ciudadanía. Toda democracia como sistema político es perfectible. Moralmente, por supuesto, podemos llegar a mayores niveles de excelencia, mayores niveles de perfección. Y eso es precisamente la ética. A nosotros no se nos puede olvidar que en el contexto nuestro hay algunas cosas que podrían funcionar mejor y otras que no, porque moralmente nosotros tenemos una configuración distinta. Entonces, ahora lo planteaban, desde la modernidad, una sociedad contractualista. Vamos a hacer contratos, vamos a hacer acuerdos. Yo todo el tiempo estoy haciendo acuerdos, más allá incluso hasta del contrato. Yo tengo 2 hijos, no les pongo a firmar ningún papel, pero yo hago acuerdos. Mira, a ti te gusta el baloncesto, yo te voy a dar tus tenis, te voy a llevar al entrenamiento, pero tú por favor no descuides tu estudio, respóndeme. Y estos pequeños acuerdos que hacemos cotidianamente hablan de la moral de una cultura. Esa moral precisamente es como lo tácito, lo que no se dice explícitamente, pero comúnmente estamos negociando. Entonces yo diría que además de ser una sociedad basada en el contrato social, somos una sociedad reciprocadora. Yo te doy y tú me das. En una relación humana, laboral, yo te planteo unas cosas y yo espero. Entonces creo que en esas dinámicas políticas es fundamental que nosotros pensemos en cuáles son esos acuerdos, cuál es esa concordancia que debe haber, ese equilibrio entre derechos y deberes, esa armonía que debe estar en la sociedad para que nosotros podamos configurar bien las cosas. Ahora,
Cuando esto lo llevamos al ámbito colectivo, cuando ya hablamos de una sociedad, esto tiene una relevancia y un nivel importante. Pongo un ejemplo sencillo. En comunidad, a nivel político, nosotros podemos pensar en unos principios como la solidaridad. Nuestro sistema de salud, por ejemplo, tiene un principio que es el solidario. Unos aportamos de nuestro salario, de acuerdo al modelo que tenemos, y hay personas que no pueden aportar, que tenemos que ser compasivas con ellas y brindarles la misma salud. Esto quiere decir que atendemos a un principio solidario. Y en conjunto, en comunidad, nosotros podemos atender a mucha gente que cuando ya lo trasladamos al plano individual no sería posible. Si a mí me piden que ayude a sostener la salud de una familia entera, además de la mía, me quedaría muy difícil. Entonces, digamos que hay unos límites para la generosidad, que lo puedo hacer yo a nivel individual, pero cuando ya vamos al ámbito comunitario, esto tiene un nivel mucho mayor y ya requiere como de la solidaridad del conjunto. Entonces, me parece a mí que esta relación que tú planteabas, Santiago, entre moral y política, entre ética y política, no se nos puede olvidar que cuando pasamos al ámbito comunitario, las exigencias y las dimensiones que tenemos de esos planteamientos morales cobran un sentido distinto y una relevancia distinta. No es lo mismo pensar en cuidar mi mascota dentro de mi hogar, que la dejo subir a alguna parte, que yo la voy instruyendo y tal. Cuando ya la dejo salir a la unidad, al barrio, yo tengo que empezar a pensar en mis vecinos, en cómo afecto su vida, en que todo el mundo no le gustan los animales o no quiere tener una mascota, no quiere tener responsabilidades. Entonces, claro, cuando hablamos de esa dimensión política es que salimos a ese ámbito y yo creo que ahí culturalmente a nosotros nos cuesta mucho. Somos muy morales y muy exigentes en lo individual, pero socialmente nos cuesta ya ir a la vida comunitaria y exigirnos de la misma manera en la que le exigimos a los otros. Entonces, somos, incluso yo diría, puede ser una afirmación muy fuerte, a veces hay un desequilibrio entre lo moral y lo moralista. Moralistas muy buenos con el otro, muy exigentes con el otro, lo que esa misma metáfora que trae el Evangelio, que la dice Jesús, estamos muy pendientes de la paja del ojo ajeno, pero no vemos la viga que tenemos enfrente. Entonces, la moral ante todo es exigencia personal, el moralismo sería lo que le exijo al otro. Y precisamente la política ayuda como a sacar de ese egoísmo y de ese individualismo nuestras preocupaciones morales. Entonces yo puedo ser generoso individualmente, pero colectivamente puedo ser solidario e impactar mejor. Problemas como la pobreza, problemas como la desigualdad, la falta de salud, de equidad, se solucionan políticamente. No puedo esperar el esfuerzo de cada uno para solucionar los problemas de la sociedad, sino que necesito crear. Entonces yo creo que la política lleva la ética a un nivel de un impacto mucho mayor y permite que nosotros como sociedad lleguemos mucho más lejos. Entonces me parece que ahí esa articulación no solo es necesaria, sino que es casi la única posibilidad de que como sociedad salgamos adelante y que como sociedad solucionemos estos problemas y estas urgencias que tenemos. Excelente, muy bien esta reflexión, unos niveles de profundidad muy interesantes y justamente en relación con lo que planteas y la incoherencia que hay a veces entre lo ético, lo moral y lo político, comienza a surgir en las personas en muchas ocasiones unos desencantos, lo plantearía Fukuyama, unas desilusiones con respecto a la política, y esto se evidencia de manera concreta en el abstencionismo, en la carencia de líderes políticos o en la poca participación política. En este orden de ideas, doctora Diana Milena, ¿cómo podríamos nosotros vivir la democracia, ser sujetos políticos activos e interesarnos por los temas públicos de nuestra sociedad? Bueno, con esta pregunta hay dos elementos importantes. El primero es quién es ese ciudadano que va a participar en la política, en este ejercicio democrático, y dos, pues qué podemos entender por democracia participativa, porque básicamente es un concepto sobre el que podemos encontrar confusiones al momento de saber el alcance de nuestro rol político. Con respecto a la ciudadanía, hay varios elementos que yo quiero que consideremos. El primero, que cuando hablamos de ciudadanía, ya desde una época romana, las civitas, hacíamos referencia a un orden social, político y jurídico de participación.
Posteriormente, y en un texto muy bello del año 1819, Benjamin Constant nos habla de algo que es la democracia de los antiguos comparada con las libertades de los antiguos comparada con las libertades de los modernos, y nos hace alusión a varios elementos. Uno, el elemento público, el elemento del espacio público como un elemento de configuración del ciudadano, y otro, los usos de las libertades, la libertad individual, la libertad de conciencia, que están asociados más a una libertad moderna, una libertad asociada a esos contractualistas modernos que ahorita estábamos mencionando. Entonces empieza a configurar un ciudadano que se describe desde los usos de la voluntad, de la conciencia, la libertad y todo eso también alrededor de la dignidad que le reivindica como ciudadano. Hoy hablamos de un concepto de ciudadanía mucho más amplio, que implica no solamente ese ejercicio de libertades, de reconocimiento, sino también de unas formas de ejercicio de ciudadanía asociadas a poder aparecer en el espacio público y reivindicar esas diversidades y libertades propias que en otras concepciones incluso coloniales y posteriores, pues se negaban a ser considerados como ciudadanos. Hablamos entonces de ciudadanías emergentes. Algunos hablan de ciudadanías ya desde el plano de lo humanizante, de reconocer al otro más allá de las fronteras. Esto, por ejemplo, lo propone Adela Cortina, y es justamente que hay unos principios y valores que nos conectan con los demás seres humanos y nos permiten ser ciudadanos activos en diferentes escenarios. Entonces, desde esta perspectiva, el ciudadano no es solamente aquella persona que le dieron la potestad de votar en un momento. Por eso cuando hablamos de participación democrática estamos hablando de un compromiso inicial, y es asumirnos con un rol activo y luchar también, porque la ciudadanía también se ha configurado por luchas sociales, luchar también por configurar esos derechos y deberes que solo se logran a través de ejercicios de participación. Entonces, la ciudadanía es la potestad que hoy tenemos para poder manifestar y poder llegar a escenarios de poder y configuración del poder. Es una de tantas formas de ejercicio político. Ahora, en el segundo momento, la democracia participativa es un logro muy grande de nuestro país. Es decir, nosotros hablamos de democracia participativa como el eje de Colombia desde el año 1991, porque antes del año 1991 hablábamos de una democracia representativa, es decir, el sentido de nuestra democracia era elegir un representante. Hoy hablamos de que el sentido de nuestra democracia es participar, manifestar esa voluntad. Hay algo muy bonito con respecto a ese compromiso ético que hablaba el profesor, y es que justamente en los albores de la Asamblea Nacional Constituyente se hizo público un texto muy bello que se llama sobre la accidentalidad para poder llegar a esa democracia participativa. Las accidentalidades camino a la democracia participativa es un texto de Falsborda, y nos dice: la democracia solamente se combate o se construye con democracia. Es decir, no es posible llegar a un escenario democrático si no se participa. Es digamos, el momento central. Ahora, ¿qué va a implicar que en nuestra Constitución se diga que lo que prima es la participación, es decir, manifestar la voluntad y no simplemente elegir un representante? Que se toma en cuenta la conciencia de los ciudadanos, ¿cierto? Una conciencia en la que nos hacemos partícipes del ejercicio de la política, y por eso la democracia participativa se traslada más allá de lo que va a ser la mera constitución, la mera configuración de este documento fundamental, para llevar a un desarrollo de leyes en las cuales se va a ampliar la configuración de la participación en Colombia. Entonces, la década de los 90 significó la creación de leyes que amplían el concepto de democracia participativa. Entonces, a nivel educativo en el año 94, a nivel de la cultura y de la juventud en el año 97, esas formas de participar que reivindican justamente ese ciudadano que se representa en muchos escenarios y que puede participar en los consejos de juventud, en las elecciones del gobierno estudiantil y otras tantas que también se configuran en la época de los 90. Entonces, esta democracia participativa reivindica el rol del ciudadano en esa lucha por garantizar y por hacer ver sus derechos y deberes. Ética y política, democracia participativa, dos temas fundamentales en los que nos hemos centrado en esta profunda reflexión.
Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos para que realicemos un ejercicio de conclusiones sobre los derechos y los deberes políticos. Hola familia uconiana. Bienvenidos a una nueva emisión de las 5 de la semana. Durante esta semana se realizó el segundo Simposio Internacional sobre Inteligencia Artificial para la Educación y la Investigación, donde expertos dialogan sobre los impactos y las aplicaciones de la IA para la educación y la investigación, abordando temas como la sostenibilidad, la pedagogía, la ética, el bienestar y las aplicaciones prácticas. 2. Conéctate con Pedaleo Redondo y vive el acontecer de Maud School. Un espacio informativo para compartir noticias, proyectos y actividades. Todos los jueves a las 9:20 am. Escúchanos en Sin Igual FM 93.3. 3. La Universidad Católica de Oriente participó en la Junta de Rectores de Universidades Católicas de Colombia realizada en Cartagena. Nuestro rector, el padre Ángel David Agudelo Mesa, estuvo presente reafirmando el compromiso con las instituciones integrales y el servicio a las comunidades. 4. La UCO celebra el cierre exitoso del primer semestre de las estudiantes internacionales de la Universidad Trujillo de Perú, Xiomara Lelisa Valeta y Angester Vivanco Córdoba, quienes dejaron su huella en contaduría pública. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de lo que pasa en nuestro campus. Nos vemos en una próxima emisión de las 5 de la semana. Universidad Católica de Oriente, para toda universidad, para todos. La Universidad Católica de Oriente, a través del campus Zona Franca, realizó la apertura del Diplomado en Gestión Integral de Zonas Francas, Logística y Operación Internacional, una iniciativa académica oriental al fortalecimiento del talento humano y la competitividad regional. Hoy damos la apertura al Diplomado en Zonas Francas, Logística y Operaciones, un diplomado construido en conjunto con la Dirección de Zona Franca, la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, por medio del programa de comercio exterior, especialmente la profesora Claudia Lucao, y en conjunto con el Centro de Educación Permanente. La jornada inaugural contó con la participación de directivos institucionales, empresarios, representantes del sector productivo y profesionales interesados en fortalecer sus competencias en un campo estratégico para el crecimiento económico del oriente antioqueño y del país. Una formación pensada justamente para impactar y dar respuesta a los retos empresariales, a los retos logísticos en los que hoy estamos inmersos. A través de este diplomado, la UCO busca brindar herramientas prácticas y conocimientos especializados que permitan responder a los desafíos de un entorno global cada vez más competitivo y dinámico, fortaleciendo capacidades en áreas clave para el desarrollo empresarial y territorial. Bienvenidos, queridos amigos, queridas familias, a este último momento de esta emisión de Diálogos de Frontera, Derechos y Deberes Políticos. Vamos a realizar en este espacio, profesores, un ejercicio de conclusiones muy concretas para que las personas que nos están viendo y escuchando queden con algunas ideas muy claras con respecto al compromiso fundamental de la ciudadanía, con respecto al ejercicio de sus derechos y sus deberes en la política. Bueno, la conclusión que yo daría es que la participación democrática siempre vincula nuestra evolución como ciudadanos y nuestra posibilidad de hacer partícipes de la configuración del Estado. Nunca lo que ocurre en el Estado es ajeno a nuestra responsabilidad. De mi parte yo creo que se han dado como muchas pistas y me queda un elemento fundamental y es en esa democracia participativa yo creo que tenemos un compromiso muy grande con la información. Estamos en una era de la posverdad, continuamente la democracia se ve amenazada por el populismo, por autoritarismos y yo creo que un compromiso de la ciudadanía no se lo podemos delegar a otros, es precisamente cualquier decisión y participación, como ya nos lo ilustraban, debe ser lo mejor informada posible, contrastada, como toda verdad, por supuesto que se configura en comunidad, pero es mi compromiso informarme lo mejor posible para que las decisiones que se tomen después yo no tenga que echarle la culpa o la responsabilidad a otras personas. Bien, en esta parte final del programa quisiera recoger en primer lugar la importancia de la construcción de la democracia a partir de la participación desde la cultura. Eso creo que debe quedar
resonando en nosotros. Es decir, nosotros como sociedad debemos ir generando una cultura de la participación, precisamente para cuando lleguen estos momentos de participación ciudadana sea lo más coherente para nuestra realidad. Lo segundo, el ser humano tiene la capacidad del lenguaje y de la razón. Cuando tenemos discusiones, cuando colocamos al frente la manera de pensar y ver el mundo, por medio de la palabra nos podemos permitir el diálogo, nos podemos permitir el pensar diferente, como bien lo decía el profesor Omar, que ese hecho de que pensemos distinto, la democracia, la participación, el ser cívico, o civitas, o el ejercicio de lo anteriormente se hablaba del animal político o del animal cívico, ¿no? Lo cívico nos permite, hombre, a partir de esas diferencias buscar un punto de encuentro. Así que es como la invitación, bien lo decían ellos dos, de no dejar perder esas grandes oportunidades para nosotros dejar nuestra manera de ver el mundo, de pensar a través de la democracia. Quisiera finalizar con una pregunta abierta para cualquiera de los dos que nos la quiera plantear, y es: ¿cuáles son esos retos que hoy enfrentamos con respecto a la política o a la democracia, esos desafíos fundamentales de los cuales como ciudadanos tenemos que estar enterados y tener un rol protagónico en la sociedad? Yo creería que un reto es identificar que como ciudadanos también nos enfrentamos a condiciones humanas. Hay algo muy bello que desde el 2024 la Corte Constitucional configuró como parte esencial de la participación política a la hora de elegir, y yo quiero llamar la atención sobre eso. No solo se trata de saber cuál es el partido o la campaña de un candidato, sino de conocer a ese ser humano, darse la oportunidad de escucharlo. Participar también implica saber escuchar. La escucha nos permite encontrarnos con muchas cosas que a veces el texto escrito o lo debidamente preconfigurado no nos permite identificar. Yo diría que en estos tiempos se exacerban los ánimos y las pasiones se disparan. Sería muy importante que nosotros revisemos ese tipo de elementos. La pasión, la emoción no puede estar fuera de la razón, no es irracional. Se incluye dentro de nuestro carácter, dentro de nuestras formas, pero siempre hay mejores maneras de hacer las cosas, siempre hay mejores maneras de establecer el diálogo, como ya lo decía Jesús David. Entonces, que estas pasiones y que estas emociones en tiempos de democracia participativa no nos lleven a una confrontación y a una anulación o descalificación del otro. Yo creo que es lo más importante hoy día. Muchas gracias, dos mensajes fundamentales entonces para que vivamos de manera coherente, democrática, el ejercicio político. Muchas gracias a los profesores que nos acompañaron en este espacio, gracias a Cable Plus, a la Red Oriente TV y a la Universidad Católica de Oriente desde el Centro de Humanidades y la Dirección de Posicionamiento. Queridos amigos, familias, nos encontramos en una próxima emisión de nuestro programa Diálogos de Frontera. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.